¿Qué tal? Buen día, Buen Claudio, día. ¿cómo están? Bien, bueno, Sí, 431 casos, el 15%, el país con más personal de salud infectado es una preocupación. ¿Qué se está haciendo? sí, efectivamente, de todos modos, es el número para mensurar en la comparación mundial es el del 5%, no el del 15%, porque se toma Claro. contagios directos. En ese sentido, por ejemplo, España tiene 10%, ¿no? de trabajadores de la salud contagiados respecto del mundo. Se corrigió esa información de que éramos el país con más casos de trabajadores de la salud infectados, porque lo que se toma es contacto directo. Pero Claro. esto sigue ocurriendo y les vengo a traer el caso de lo que está pasando en una clínica privada en Escobar, en el límite entre Escobar y Pilar, la clínica San Carlos, donde ayer hubo una protesta de trabajadores de la salud porque denuncian a los dueños de la clínica porque están sin los insumos necesarios para trabajar, sin las condiciones de bioseguridad. Es algo que venimos viendo que se repite en un montón de clínicas privadas. De hecho, algunas ya han sido clausuradas. Si quieren, después les cuento esos casos. Pero en esta oportunidad que vamos a hablar de San Carlos, hay 5 trabajadores de la salud, al menos por ahora, confirmados con casos positivos de COVID y más o menos 5 pacientes. Es una clínica que atiende exclusivamente a personas adultas mayores afiliadas al PAMI, en una situación de, digamos, socioeconómica de vulnerabilidad, y lo que estaban reclamando, lo que están reclamando los trabajadores de la salud de esa clínica es que se preste un poco más de atención a las condiciones de bioseguridad de los trabajadores. Yo recién hablaba con un referente de los trabajadores de salud de esa clínica, me decían, pero escuchen, porque es la verdad que insólito que en esta situación de pandemia, a esta altura ya del combate con el virus, estemos hablando de estas situaciones. Me decían, no tenemos camisolines, no tenemos barbijos, no tenemos alcohol en gel, no tenemos lavandina. Han hecho una colecta para comprar barbijos y comprar camisolines. Dicen que de turnos de 8 horas hay 4 que no pueden, durante la mitad del turno no pueden salir a trabajar porque les faltan los insumos. Eso es una trabajadores... locura, Fero, si sucede así como Sí. lo relatás, ¿no? Es absurdo. Lo pude chequear también con la gente del municipio de Escobar, que, asterisco aparte, hace meses que viene tratando de municipalizar esta clínica porque se sospecha digamos, de la forma en que se están manejando. Por lo tanto, no sorprende tanto esta especie de vaciamiento que hay, porque me decía un trabajador de la salud, nosotros trabajamos acá para cuidar a las personas y la clínica no nos cuida a nosotros, por lo tanto no está cuidando a las personas. Y esto estamos viendo que se transforma en contagio, ¿no? Ahora, Fero, O sea, esto... yo preguntaba, digo, ¿en qué difiere del sistema público de salud? Porque también hemos visto desde que comenzó la pandemia cientos de médicos haciendo reclamos, asambleas, para justamente pedir mayor nivel de protección para ellos y para poder atender a los pacientes. No, entiendo que no difiere en nada, digamos, me parece que la falta tanto en clínicas privadas como en públicas es la misma. Sí. En este caso, como se ha dado en otros, se siente la misma versión, ¿no? La misma hipótesis o la misma denuncia, que es no están cuidando nuestra salud, Claro. no se están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, y en muchos casos, por lo menos por ahora no se dio en la clínica San Carlos de Escobar, en muchos casos también modifican los protocolos para de alguna manera no hacer una especie de mala publicidad y dar a conocer que esa clínica tiene casos Claro. de COVID. A esta altura es absurdo esconder los casos de COVID, digamos, ¿no? Me parece que primero por una cuestión de responsabilidad social no hay que Fundamentalmente esconderlos. eso, Por otro además lado, es imposible también. Hoy en día es imposible. y es imposible, es esconder un elefante en un bazar, ¿no? Como Totalmente. la famosa Pero, frase. y además se da la otra circunstancia, al menos acá en Argentina, que es el poliempleo, la polifunción, porque un médico, un enfermero, un anestesista trabaja en distintos centros médicos, públicos y privados, y en consecuencia eso permite también la diseminación del virus. Exactamente, Claudio, eso es lo que me decían los trabajadores de la clínica San Carlos de Escobar. Cuando yo les preguntaba si sabían cómo se había originado el contagio en estos 5 trabajadores, lo que justamente me decían es que todos tienen más de un trabajo, más de un empleo, por lo tanto, no solamente no se sabe a ciencia cierta quién fue el primer contagiado y de dónde, sino que además está el peligro de multiplicar exponencialmente esos contagios, ¿no? O sea que la falta de cuidados, de protocolos en una clínica genera una consecuencia directa en más de una clínica, que es donde trabajan normalmente estos empleados.
De hecho, ustedes se acuerdan que la semana pasada hablamos del caso del Instituto Médico Bransen, donde murieron los familiares del jugador Walter Montillo y donde el fin de semana se confirmó el fallecimiento de Silvio Cufré, el primer trabajador de la salud de la provincia de Buenos Aires en morir por COVID, un enfermero de 47 años. Ahí pasaba exactamente lo mismo y estos trabajadores como Silvio Cufré no solamente se desempeñaban en el Instituto Médico Bransen, sino que también lo hacían, por ejemplo, en hospitales o salitas públicas del municipio vecino de San Vicente. Por lo tanto, se generó un efecto contagio masivo, exponencial, que puso en peligro un montón de gente que por ahí hasta ese momento estaba aislada. Y esto es en relación directa con la falta de protocolos y las decisiones de los que dirigen estas clínicas, públicas o privadas, de no cuidar la salud de los trabajadores y de los pacientes. Tanto que, por ejemplo, hoy en el cementerio de Avellaneda va a haber una protesta de los que se dieron a llamar Unidad de Traslado de Zona Sur, que son las personas, las cocherías, las casas velatorias que trasladan los cadáveres desde las clínicas hasta las morgues o hasta los cementerios, por lo que pasó también, lo que desató el escándalo de Bransen, que es la falta de protocolos para el tratamiento de cadáveres. Por esta misma razón que decíamos que no se está cuidando a los trabajadores de la salud, tampoco se está cuidando a las personas que tienen el trabajo de, transportar los cadáveres de un lugar al otro, ¿no? Es una situación bastante complicada que involucra a un montón de clínicas de todo el país. De hecho, están siendo clausuradas varias. Ya se clausuró una en Vicente López, se clausuró una en Río Negro. La clínica de Bransen cerró las puertas por motus propio, pero hubiera sido seguramente clausurada. Y lo que se está viendo, por ejemplo, en el caso de Escobar, que es lo que estábamos hablando recién, es de llegar a un acuerdo para no tener que clausurar y ver si se aceleran los trámites para municipalizar esta clínica, que pase al sector público y que se puedan atender, sobre todo porque, me decían las autoridades, es toda población vulnerable que obviamente no tiene posibilidades de acceder a la salud, digamos, de una prepaga, ¿no? Entonces se atienden por PAMI y el Estado, por lo menos es lo que dice el municipio de Escobar, está preocupado porque esto no se amplíe, porque si estas personas se contagiaron sin saber que tenían COVID y fueron visitadas por familiares que a la vez viven en barrios vulnerables, en las condiciones que sabemos que vive la gente en los barrios vulnerables, muchas personas en ambientes pequeños, esto puede ser, digamos, un caldo de cultivo para que se propague el virus en zonas donde es más complicado de manejar, ¿no, Claudio? Indudablemente, más cuando... Me imagino yo en un ámbito en que se llegue al pico del coronavirus en la Argentina. Y si las clínicas o las instituciones de salud no respetan el protocolo a rajatabla, esto se puede también, el crecimiento dentro del personal de salud puede ser exponencial, ¿eh? Sí, y además pensá que la disponibilidad de personal de la salud es limitada. O sea, la fuente no es inagotable. Entonces, trabajador de la salud que se contagia es un trabajador que queda aislado, por lo menos, primero le tienen que hacer el hisopado, que no es inmediato, después tienen que esperar los resultados, después tienen que cumplir con el tiempo de aislamiento. Todo ese tiempo que se dedica a controlar la salud de cada uno de los trabajadores 2 semanas fuera del circuito laboral. Claro. Exactamente, es personal fuera del plantel y sabemos que, digamos, todo el sistema sanitario se está preparando para un pico que todavía no llegó. Entonces, digamos, si no se toman las medidas en este momento, cuando venga el pico podemos llegar a contar con médicos fuera de disponibilidad por irresponsabilidad o mala praxis de quienes deciden sobre estos trabajadores. Hay un ¿no? efecto ahí, cuello de botella, principalmente en los médicos de terapia intensiva. En el